muchas gracias por estar conectados con nosotros. Estos espacios los ha diseñado Stefanini pues, para traer nuevas temáticas pues, que son del interés de todos ustedes. Mi nombre es Diana Dueñas, para los que de pronto no me conocen, y hoy tenemos una invitada muy especial. A mí personalmente me encanta la invitada que tenemos porque siempre nos trae temáticas nuevas y todo en torno al mundo digital. El día de hoy, justamente, nuestra invitada nos va a hablar acerca de transformación cultural. Ella es Mari Ballesta, ya muchos de ustedes seguramente la conocen. Mari es de la casa, Stefanini. Ella se conecta desde Perú y pues ella el día de hoy nos va a hablar, como les comentaba, acerca de transformación cultural, cómo es ese proceso que atraviesan las organizaciones para tener una transformación digital exitosa. Mari es comunicadora, tiene una maestría en comunicación empresarial y administración de empresas, es Scrum Master y Coach Scrum certificada. Actualmente es Head of Digital and Innovation Latam para Stefanini. Tiene 15 años de experiencia en el mundo financiero, actuando en varias áreas de negocio, segmentación, canales web, productos, planificación estratégica y CRM, perdón. Es una buscadora constante de soluciones, es apasionada por todos estos temas de transformación digital, métodos ágiles e innovación. Pues nada, sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida a Mari. Mari, muy buenos días. Hola, Gracias. muy buenos días, Diana. ¿Cómo Buenos estás? días a todos también por allá. Ya escuché algunos nombres conocidos y puede ser que haya algunos que no me acuerde, pero los conozco también, así que bienvenidos a este espacio. La idea es que podamos compartir un poco justo de este tema tan interesante que es la transformación cultural. Y esto no es un tema que se pueda tratar, yo creo que en un solo webinar. Digo, hay muchos temas dentro de la transformación cultural, pero es una visión macro de estos desafíos. Entonces, nada, lo Okay. que les quise traer justamente es esta visión de algunas cosas que la transformación cultural viene a traernos y cómo trabajarlas. Bueno, sin más preámbulos, yo voy a comenzar. Cuando hablamos de transformación cultural, yo no puedo dejar de hablar de algo muy importante, que es el mundo donde vivimos hoy. Y yo sé que hay gente que ya me ha escuchado hablar del mundo VUCA o han escuchado a otras personas hablar del mundo VUCA, pero es muy importante hacer énfasis en esto, porque ¿por qué estamos siendo presionados en las empresas a cambiar? No solamente en una visión de transformación, innovación, sino también culturalmente, justamente porque vivimos en un mundo donde los patrones que usábamos antes para definir todo lo que nosotros podíamos hacer en el futuro ya no podemos tenerlos más. Es un mundo que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Entonces, como este mundo no nos permite definir lo que viene por delante, tenemos que trabajar otras competencias que no eran las que usábamos antes. Por eso es importante hablar de este mundo VUCA. Y otra cosa muy importante cuando hablamos de transformación cultural es lo que viene por delante también cuando estamos hablando de entramos en la era de las plataformas o lo que llamamos el platformication. También me lo han escuchado algunas personas hablar, pero esto es porque necesito que ustedes entiendan de dónde viene este cambio de la transformación cultural. La platformication, básicamente, si yo tuviera que representarla, sería algo así. Nuestros clientes no quieren ser atendidos de una forma en donde solo un producto o servicio me atiende un pedazo de mi vida. En realidad, el cliente de nosotros, el nuevo cliente de la era digital, él quiere ser atendido en todas sus necesidades, no importa quién sea quien lo atienda. Entonces, las empresas necesitan comenzar a pensar en que todos sus productos y servicios, como los conocían, que eran su core del negocio, ahora son el back. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que yo no necesito decir que yo soy el banco tal o la empresa de retail tal para poder ofrecer mis productos y servicios, pero más allá de eso, yo necesito conectarme, y ahí viene el tema del ecosistema, necesito conectarme con N soluciones que permitan atender a mi cliente en el punta a punta. Y les voy a poner ejemplos claros. Amazon. Amazon hace muy bien esto.
Digo, Amazon nace como un gran retailer online, pero básicamente hoy tenemos servicios que van de punta a punta en la vida del cliente, que hacen que el retail sea un pedazo de esa jornada, pero en realidad yo atiendo todos los momentos de mi cliente. Esa forma de pensar hace que dentro de las organizaciones también tengamos que pensar de una forma diferente para poder construir productos que están en el back y conexiones que están en el front para atender a mis clientes. Entonces, lo que ha pasado es que ya no vemos al cliente, como lo veíamos antes en las empresas, con una vida monopropósito. ¿Qué pasaba en las empresas? Nosotros decíamos, ok, el cliente quiere un crédito. Entonces nos enfocábamos en traer productos y servicios con aspectos funcionales que atiendan esa necesidad, que era el crédito. En realidad, lo que estamos entendiendo es que el cliente es mucho más complejo que eso. El cliente, él quiere viajar. Él no quiere un crédito, quiere viajar. Para viajar necesita disponibilidad de dinero y a lo mejor podemos ofrecerle un crédito. Entonces, en realidad lo que necesitamos llenar dentro de una visión de productos y servicios son todos los jobs to be done. Este concepto es, ¿qué es lo que realmente quiere el cliente al final? El cliente no quiere un crédito, el cliente lo que quiere es viajar. Entonces yo necesito comenzar a desarrollar aspectos emocionales, aspectos sociales y aspectos funcionales dentro de mi oferta de servicios para poder atender ese punto a punta que yo les menciono. Entonces, cuando hablamos de esa nueva forma de pensar, y aquí les dejo una bibliografía muy interesante que es sobre los jobs to be done, estamos hablando que cuando nosotros creábamos productos tradicionalmente, atendíamos un pedacito de la jornada de un cliente. Cuando estamos hablando del job to be done, es el punta a punta. De nuevo, para poder hacer esto, nuestras personas, nuestros colaboradores dentro de las empresas tienen que pensar diferente. Y lo que nos ha pasado es que seguimos enfocados en visión, productos y servicios en las grandes empresas. Entonces, lo que tenemos que empezar es a ver cómo yo consigo atender este job to be done de punta a punta en mi cliente. Y claro, aquí hay otros desafíos que el propio mundo VUCA nos trae, que es nunca había sido tan fácil, pero también a la vez tan difícil hacer negocios. ¿Y por qué? Porque básicamente tenemos un consumidor que nos genera muchos puntos de partida, porque está altamente conectado, entonces tenemos que atenderlo en N tipos de canales donde él está, o de interacciones donde lo puedo conseguir, donde nos genera muchísimos datos y estos datos tenemos que ver cómo los usamos de forma inteligente para poder atender estos job to be done. Y además, la propia disrupción digital, que es el ecosistema está cada vez más complejo. Tenemos las big techs, como lo que yo mencionaba, puede ser un Apple, puede ser un Alibaba, es decir, todas estas empresas vienen a atender esos jobs to be done y nosotros tenemos que seguirles el paso para poder sobrevivir dentro del mercado. Entonces es un escenario absolutamente complejo y por eso es que hay tantos desafíos cuando estamos hablando de transformación cultural. Y una cosa que yo les digo es, si seguimos en el camino a productos y servicios con los colaboradores haciendo esto para siempre, estamos buscando lo que es la estrella en el castillo equivocado, digo yo. Es decir, estamos yendo a los lugares equivocados para poder seguir siendo competitivos dentro del mercado. Entonces necesitamos sí o sí, estamos empujados a cambiar la forma de pensar y la forma de crear dentro de las organizaciones. Déjenme un segundo que no me deja pasar el slide. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de toda esta presión, lo que ha pasado es que las empresas están siendo presionadas a buscar los moonshots. Para quien no sabe qué es el moonshot es nada más y nada menos que algo que me hace saltar exponencialmente, algo que me hace ser realmente competitivo en la época actual. Entonces, en realidad, las empresas están buscando ese lugar donde consiguen el resultado que es mayor a 10 veces. Y para eso no se puede pensar de la forma que pensábamos antes, donde los crecimientos eran pequeños, eran estrechos, donde estábamos navegando en los océanos rojos y no en los océanos azules. Entonces, el moonshot es esa ansiedad que tienen las empresas por llegar a los océanos azules. Y vamos a pensar un poco. Aquí les traigo una reflexión y de hecho Diana me va a ayudar aquí en el sondeo para que podamos ver las respuestas de ustedes, porque esto tiene que ser interactivo. La primera pregunta que les hago es, si tuvieran que jugar, están jugando quién quiere ser millonario, y tuvieran que decidir ahora, en este momento, escogen o $1 millón ahora,
o ganar un centavo de dólar todos los días que se duplica todos los días a cada 30 días. Es decir, yo voy a obtener un centavo de dólar que va todos los días a duplicarse durante 30 días. ¿Qué prefieren? Ahí vamos a ver un poco las respuestas, ¿sí? Ok, Ustedes ya verán por qué es tan importante este pensamiento. ya tienen en la pantalla el sondeo para que puedan responder rápidamente. Eh, a ver, Sí, vamos es a... importante que me respondan para que yo pueda continuar aquí con mi argumento. Normalmente yo sé lo que pasa, no se los voy a comentar hasta que tengamos las respuestas. bueno, pues mira, el 28%, 29% dice $1.000.000 ahora. Y el 71% dice un centavo de dólar que se duplica todos los días durante 30 días. Muy bien. Me sorprende, así que tengo gente bien interesante aquí dentro del grupo, porque normalmente es lo contrario. Normalmente la gente lo que hace es que va al $1.000.000, pero es interesante que tengamos esta conciencia y les voy a explicar por qué es interesante en los días de hoy. Si nosotros hiciéramos la cuenta de qué pasa cuando yo recibo un centavo y este centavo se duplica todos los días durante 30 días, estamos hablando que al día 27 yo ya tengo $1.300.000. Eso significa que yo logro, con una visión de muy corto plazo, este, cada día ganar y duplicar mis resultados. Y allí cuando yo voy al día 30 crecí exponencialmente a 10 millones. Esto nos pasa en las organizaciones, es decir, cuando estamos hablando del nuevo comportamiento que tenemos que tener en las organizaciones, siempre pensamos en yo quiero hacer esto ya y voy a hacer un producto ya y me va a ganar el time to market y voy a tomar una gran decisión ahora, que es el 1.000.000. En realidad lo que tiene que pasar en las organizaciones es cada vez más nuestros colaboradores deben pensar en decisiones concretas que son efectivamente las que nos van a llevar a escalar y hacer exponencial nuestro resultado. Son cosas pequeñas, parecen que no van a dar tanto resultado, pero en realidad acumuladas, incrementales, nos crean un gran resultado. Y eso es lo que hay que comenzar a ejercitar dentro de las organizaciones. Y claro, la única forma de lograr que una persona pase una visión inmediatista de $1.000.000 a estas acciones concretas que me logran llevar a una transformación es nuevas formas. Hay que repensar las cosas, hay que desaprender dentro de las organizaciones. Y allí viene un poco el tema de la transformación digital. La transformación cultural y digital, ellas, ya voy a comentar un poco más a fondo sobre esto, pero ellas no son desasociadas. Es decir, cuando hablamos de transformación digital es crear la nueva capacidad de la organización para repensar, para poder ser más competitiva, pero efectivamente más adaptable a lo que sucede en el contexto actual. Hoy lo llamamos era digital, mañana podrá ser otra cosa, pero esto es una competencia que las empresas tienen que tener y que no tiene vuelta atrás. ¿A qué me refiero? Cada vez más va a exigirse de las empresas esta capacidad de adaptación a lo que venga por delante, que no sabemos qué es incierto. Entonces, la nueva era de los negocios lo que nos exige es tener las grandes nuevas ideas. Y estas grandes nuevas ideas no son el 1.000.000, son cosas que me van a crear un valor exponencial. Por un lado, necesito modelos, productos, fuerza de ventas, necesito todo el contexto organizacional que me crea una narrativa para poder crear esa nueva idea. Y por el otro lado, necesito la técnica, necesito el framework, la agilidad, el delivery y la competitividad para poder tener un ecosistema, como hablamos en la plataforma, ¿no? En una visión de plataforma. Todo esto requiere el cambio al mindset. Eso significa una transformación cultural y una transformación digital. La transformación cultural tiene que ver con la estrategia, con lo que yo pienso para poder crear valor. Y la transformación digital es cómo yo me adapto para poder crear valor. Y cuando hablamos de transformación digital cultural, acuérdense que no están desasociadas. Una transformación digital no puede nunca existir sin una transformación cultural. Digo, es inherente a la propia transformación.
Pero para poder hacer una transformación digital coherente en el negocio, necesitamos tres grandes dimensiones. Por un lado, tener una estrategia. Sin estrategia, ¿cómo vamos a conducir la transformación inclusive cultural? Entonces, la estrategia necesita una tesis, unos objetivos con el cual vamos a alcanzar esa transformación. Necesita tener unos responsables. ¿Qué significa tener responsables? Significa, por un lado, tener los owners de la transformación, aquellos que van a empujar y que van a estar en el día a día pensando en transformar, pero necesita tener embajadores también. Y aquí viene la masificación, la escalabilidad de la transformación. Y por el otro lado, las nuevas prácticas, que es como yo creo contextos que me van a ayudar a traer esa agilidad y esos nuevos roles que necesito dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de los tres tipos de transformación y de innovación dentro de las organizaciones, estamos hablando de, yo tengo que partir desde lo que es la transformación core, que es aquello que es pequeño, que no me cambia el dominio donde yo actúo, que me va a ayudar a mejorar y a crear más valor sobre lo que ya tengo, pero no nos podemos quedar allí, porque si no, no estamos transformando realmente. Entonces necesitamos ir al adyacente y al transformacional. El adyacente es el que me permite comenzar a repensar o crear nuevas jornadas en esos jobs to be done. Y el transformacional es el que me permite salir absolutamente del dominio. ¿Qué hace un Google? Transformacional. Ahora, para llegar al transformacional necesitamos pasar por todas estas etapas. Entonces, de nuevo es el centavo. No podemos ir al transformacional en 1.000.000. Necesitamos ir creando las capacidades para que la organización piense de forma transformacional. Y aquí viene un poco el tema de la cultura. Es decir, nada hago yo con tener una mega estrategia de innovación si la cultura no está alineada, si yo no comienzo a crear cambios dentro de los agentes que tengo dentro de mi organización. Entonces necesito trabajar sin duda la cultura porque si no la estrategia no va a poder ser concretada. Y allí es donde viene un poco la agilidad, ¿ok? Digo, muchas empresas usan la agilidad como el puntapié para una transformación cultural. Y sí, efectivamente la agilidad juega un papel fundamental en crear capacidades dentro de la organización para poder llegar a esa transformación. Ella es casi una protagonista, pero en realidad lo que nos trae la agilidad es la actitud de adaptación permanente. Más allá del framework que se utilice dentro de la transformación ágil, lo que nos permite es comenzar a experimentar una actitud diferente que además nos da continuidad y consistencia. Entonces, una de las cosas muy importantes es la agilidad como tal no es el propósito, pero sí el valor que me trae la agilidad dentro de la organización. Entonces, cuando yo hablo de que la agilidad en sí es un recurso, yo lo podría graficar de esta forma para ustedes. Sería, yo tengo un contexto cultural que necesito trabajar ampliamente. Ese trabajo de cultura lo trabajo a través de valores. Esto es lo que la agilidad a veces nosotros no lo sabemos interpretar de esta forma, pero básicamente lo que me trae la agilidad son valores. Valores de adaptación, valores de inspección, valores de mejora continua. Sobre estos valores que yo voy a trabajar en un ambiente de cultura mucho más amplio, yo puedo crear objetivos y dentro de esos objetivos yo mantengo esos objetivos vivos a través de prácticas ágiles. Entonces, en realidad, la práctica ágil es el último eslabón de lo que es una transformación cultural. Normalmente en las empresas comenzamos por la práctica ágil. Ahora, mucha gente me pregunta cuando yo hablo de este tema, es, Mari, pero no podríamos comenzar con las prácticas ágiles para llegar a un tema de transformación cultural. Sí se puede, pero si no se trabaja de fondo lo que es el tema cultural más amplio, la práctica ágil no se hace sostenible. Llega un momento en que se agota la práctica ágil porque no cambié el tema de fondo que son los valores de la organización y de sus individuos. Entonces, cuando hablamos de la transformación y la transformación digital, es decir, la transformación de la organización en la era digital, estamos hablando en realidad de una transformación de mentalidad y de cultura. Y esto es importante, el tema de la mentalidad. Cuando hablamos de mentalidad, estamos hablando de que las empresas no son las que cambian, son las personas. Entonces hay que trabajar a nivel de individuo, pasar de un growth mindset, de un fixed mindset, perdón, a un growth mindset. ¿Qué significa esto? Una mentalidad abierta para el cambio. Y allí
Entonces yo vuelvo un poco a este slide. Hablamos de la cultura se come a la estrategia, pero en realidad la mentalidad se come a la cultura. Si yo no trabajo al individuo y cómo debe ser este cambio desde dentro hacia afuera, es decir, de la persona hacia la cultura organizacional, no voy a conseguir los cambios reales que estamos necesitando dentro de la organización. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué viene primero? Es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Es el mindset que cambia la cultura o es la cultura que cambia el mindset? En realidad, son las dos cosas. Son las dos cosas. Pensemos aquí, ¿qué se necesita para una transformación integral? Por un lado, necesito cambiar el mindset del individuo. Necesito promover en cada uno de los individuos de mi organización el cambio real. El cambio que es, yo me alineo en un tema de transformación cultural, entonces necesito alinear mis valores como empresa con los valores de mis individuos. Y si no hay match aquí, hay que repensar inclusive si estas personas son las personas correctas en la organización. Pero lo que necesita es haber este match para que el cambio en la cultura sea efectivo. Pero además, este cambio cultural necesita ir acompañado de un cambio de modelo de negocio, porque yo no le puedo decir a los individuos, cambia, y yo no cambio su forma de hacer las cosas dentro de la organización. Entonces, esto tiene que ir de la mano. Por un lado, cambie la estrategia para que acompañe el cambio cultural. Y esto logra un impacto no solo en la vida de nuestros colaboradores, sino en la vida de nuestros clientes y stakeholders. Entonces, cuando la cadena se completa, cuando yo toco una transformación, todos estos ítems, yo logro hacer una transformación real y sostenible en el tiempo. Yo no sé, Diana, yo no sé si tú comentaste, pero es importante decirles que ustedes me pueden interrumpir, ¿ok? Si necesitan hacer alguna pregunta, Diana está ahí esperando ahí sus intervenciones. Si quieren hacerme una pregunta en algún slide, yo lo dejo abierto para poder contestarlo, ¿sí? Pues Mari, sí, a propósito, Deble Curry pregunta, ¿qué valores son los que se deben fomentar dentro de esta transformación digital? Ya voy a comentar un poco sobre los valores. Ahora yo voy a bajar un poco más a tierra sobre lo que es la transformación cultural en sí y cómo se trabaja el tema de los valores. Pero básicamente los valores tienen que ser adaptados a lo que la empresa también quiere conseguir. Y por eso es que yo hablo que no está desasociado de la estrategia del negocio. Entonces, si yo quiero un negocio que trabaje con un alto impacto social en los clientes, digamos una microfinanzas, por ejemplo, para poner un ejemplo más concreto, que va a trabajar temas de inclusión financiera, de inclusión social, yo necesito personas que estén mirando a esto también. Entonces, en realidad, mis valores organizacionales y mis valores culturales de cada uno de mis individuos necesitan ser compatibles, necesitan estar trabajando en conjunto. Entonces, cada empresa va a lograr, a partir de su propia visión de lo que deberían ser los valores de la empresa, debería estar en consonancia con sus valores individuales en cada una de las personas que trabaja allí. Diana, ¿alguna otra pregunta? Si no, sigo aquí. Ok, sí. Rosenberg Trujillo pregunta, ¿cómo balancear los proyectos ágiles, entre paréntesis Scrum, y los proyectos tradicionales, entre paréntesis PMI, en este entorno de transformación digital? Es que no es que exista un equilibrio o no en el tema de cuánto yo hago ágil y cuánto no. Esto es un cambio. Significa que tengo que comenzar por algún lugar, tengo que comenzar con temas que son relevantes para la organización, eso es importante. Entonces, cuando yo estoy comenzando a implementar agilidad, tienen que ser temas que son relevantes para la organización, para poder ver impactos de traer estos valores de forma ágil y de forma de actuación en donde yo voy a repensar lo que he hecho hasta ahora y voy a tomar todo lo que es el análisis empírico de una forma mucho más consistente y estructurada. Ahora, el gran tema es, hay que escalar en algún momento. Es decir, en el comienzo yo puedo empezar pequeño, pero con algo relevante, y luego necesito ir escalando en la medida que esto lo vamos aprendiendo. Es como, de nuevo, la agilidad lo que requiere es esa iteración y ese aprendizaje continuo que me hace retroalimentar mi estrategia. Entonces, si yo no logro escalar, por un lado, o no estoy aplicando correctamente la agilidad, o en realidad hay algo que no está funcionando cuando estamos hablando de el tema de la estrategia versus lo que yo estoy queriendo trabajar en la agilidad. Entonces, algo no está funcionando allí.
Mi consejo es, la agilidad ya no significa que ya hace que métodos como el PMI o como toda la parte de las metodologías tradicionales que nosotros conocíamos no sirvan. No, lo que hace la agilidad es me trae formatos de trabajo, y de hecho a mí no me gusta llamar a la agilidad metodologías, pero lo que nos trae es formatos de trabajo mucho más competitivos, mucho más sinérgicos y colaborativos. Entonces, no es que ya no sirven esos métodos tradicionales, pero lo que nos hace es repensar si yo estoy realmente creando valor en todos los puntos de mi proceso de construcción de un nuevo proyecto, una nueva idea, un nuevo servicio. Entonces, en realidad es un proceso que tiene que ir iterándose y creciendo a lo largo del tiempo. Y aquí un poco cuando yo hablaba de esas capacidades, muchas técnicas, muchos métodos, muchos frameworks permiten crear esas capacidades. No hay un único, eso es importante también decirlo. Cuando estamos hablando inclusive de la capacidad, no es, y además inclusive contestando un poco la pregunta, es en realidad todo lo que me permita crear más valor dentro de la organización, desde una visión mucho más estratégica, como puede ser un Lean Design, o una visión de research, con User Spirit, o con Human Center, en realidad lo que me permita traer los insights de alto valor para poder construir algo nuevo, y luego que me permita implementar y continuar ese valor en esa implementación. Entonces, en realidad aquí lo que se está buscando, mucho más que un framework, se está buscando es valores. Los valores son la transparencia, la inspiración, la motivación, la velocidad, la optimización y la coherencia. Es decir, hay muchos valores, pero lo que se está queriendo trabajar es valores que me permitan crear cada vez más aquello que mi cliente está esperando y que el negocio también está esperando. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de transformación digital cultural, lo que estamos diciendo es que necesitamos promover dentro de las organizaciones una capacidad de co-crear, de colaborar entre áreas y operaciones pensando en el cliente, es decir, de una forma muy ágil, muy flexible, donde tengamos objetivos comunes, es decir, las áreas tienen que tener un objetivo común y por eso es que una transformación cultural necesita sí o sí un cambio en la visión estratégica, es decir, un norte único en la visión estratégica. Necesitamos pensar Lean, es decir, sin desperdicios. Lean nada más es, yo necesito pensar sin esfuerzos que no son necesarios. Necesito pensar con el mínimo de esfuerzos que me crean el máximo valor, que me motivan a seguir haciendo, a mí como colaborador, que me motivan a seguir haciendo lo que hago, y me generan cada vez más compromiso con mi empresa, pero también con mi cliente. Y allí es donde viene entonces, cuando hablamos de transformación cultural, estamos hablando de pasar por todas las dimensiones de este negocio. Por un lado, la estrategia, y estamos hablando en la estrategia, es crear esa visión digital estamos hablando en el momento en que estamos hoy de mercado, acorde con el negocio. ¿Qué espera mi cliente en esta era digital y qué quiero yo como negocio y que me va a ayudar a llegar a esos clientes? Obviamente, para eso necesito enfocarme en lo que son las necesidades de los clientes. O sea, yo necesito partir como negocio de qué necesita mi cliente y cómo lo atiendo. Y allí, obviamente, hay agendas que son de corto, medio y largo plazo, como yo les decía, es el core, es el adyacente y es el transformacional. Y necesito el ecosistema para poder crear una estrategia completa, de punta a punta. Ahora, la otra dimensión importantísima es la propia cultura. Entonces, así como yo tengo una visión de lo que es mi objetivo de negocio, necesito tener una visión sobre cuál es el propósito que va a hacer que yo logre entregar el valor que me estoy proponiendo entregar a mis clientes. Cómo yo voy a trabajar para dentro de la organización para poder entregar para afuera lo que el cliente está pidiendo. Y obviamente eso requiere, y más en el momento que estamos de mercado hoy, un apetito a riesgos y una gran tolerancia a los fallos. Si no estamos dispuestos a fallar, acuérdense que vivimos en el mundo buca, el mundo yo no sé si va a dar resultado, pero me voy a atrever a hacerlo, porque puede ser que dé resultado y listo, gano todo lo que yo va a ganar como empresa, y si no da resultado aprendo y rápidamente corrijo porque retroalimento mi estrategia y voy con ese aprendizaje a conquistar nuevos objetivos o los mismos objetivos de una forma diferente. La implementación requiere justamente esa capacidad de tolerar el error.
Entonces, si yo quiero experimentar, necesito ser tolerante al error. Y ahí vienen todas esas competencias de innovación abierta, de agilidad y de colaboración que se quieren comenzar a trabajar dentro de las organizaciones hoy en día. Entonces, la cultura es un pilar por sí mismo, pero ella de nuevo no es la única que se trabaja. Hay que trabajar de forma matricial todas estas dimensiones. Por otro lado, la organización. Ok, propósito, como yo me organizo para poder crear objetivos y resultados claves, esos OKRs que yo les mencionaba en el gráfico anterior, que después se transforman en KPIs. En las organizaciones normalmente ya partimos a los KPIs o a los action plans, pero lo que significa el OKR es, yo tengo un objetivo macro, es aspiracional ese objetivo, que me permite crear en el día a día prácticas efectivas para poder llegar a ese objetivo. Obviamente necesito claridad de roles y responsabilidades, porque si yo no creo un gobierno sobre lo que estoy queriendo cambiar, tampoco voy a poder hacer esa promoción de forma correcta y de forma consistente. Entonces, en realidad, la organización me va a permitir crear ese push dentro de la organización como un todo, dentro de lo que es la empresa. Las capacidades es qué capacidades efectivas debo yo comenzar a entrenar dentro de mis personas y cómo yo manejo todo el tema de procesos y de operaciones que me permitan crear cada vez más y más capacidades. Entonces, por un lado es soft skills y hard skills, texto operativo. Entonces, ambas cosas me van a permitir este, crear un ambiente o entrenar a las personas para poder ser mucho más efectivas, pero también en la forma como actúan. Entonces, cuando de que esta transformación digital y cultural no es desasociada, yo me refería básicamente a esto, ella funciona como un nuevo ADN en la organización. Este ADN lo que necesita crear, por un lado, todo lo que son los valores alineados. Es mi valor cultural y mi valor estratégico alineados hacia el mismo propósito. Por otro lado, necesito para eso colocar a las personas en el centro. Por un lado, los colaboradores, necesito tenerlos dentro del centro de mi toma de decisiones organizacional, y por otro lado, los clientes, donde yo los voy a poner en todo lo que es el centro de mi toma de decisión estratégica. La jornada la debo recrear, porque yo tengo jornadas hacia adentro que me permiten ser eficiente o no, y hay que trabajar esas jornadas para alinear estructuralmente lo que yo hago dentro de mi organización, pero también necesito crear esa jornada en la medida que yo voy a ir al cliente. Entonces, como yo soy efectivo implementando hacia clientes y de alguna forma atendiendo al cliente en el punta a punta. Y lo que normalmente se quiere en una transformación es el equilibrio entre lo que quieren las personas y estas personas son todos los actores de la organización. No es solo el cliente, esto es un tema que también es bastante común verlo. Ah, no, yo solo tengo que atender al cliente, no, pero tú tienes personas en la organización que tienes que atender también. Entonces, aquí hay un equilibrio entre los stakeholders, las personas que yo tengo de mi organización y mis clientes. Estas son todas las personas. Necesito ese equilibrio dentro del mundo de personas. Luego yo tengo los negocios, que es, de nuevo, la estrategia que quiero conseguir yo, está en tomar que des cuota de mercado. Esto necesito que esté alineado con mi visión sobre las personas. Y por último, la tecnología que debe ser factible de implementar. Es decir, yo necesito tener algo que me haga posible, o por lo menos estar buscando esa posibilidad dentro del ecosistema, que me haga ser justamente una empresa de alto valor. Entonces, yo voy a hablar ahora, porque estamos hablando de transformación cultural. Ya les dije que no se puede desconectar una cosa de la otra en cuanto a estrategia y cultura, pero yo voy aquí a hacer un zoom out y un zoom in a todo lo que es cultura, porque es parte de nuestro propósito hoy en este webinar. Hablar sobre culturas que debemos crear en la organización. Para poder trabajar el cambio cultural, debemos considerar por lo menos, estas dimensiones son las mínimas que se pueden trabajar en un cambio cultural. Es, por un lado, el propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual yo voy a comenzar a hacer las cosas dentro de la organización? Y este propósito, yo voy a hablar específicamente de cómo se construye un propósito nuevo dentro de la organización en un momento de cambio. Las personas en sí mismas, como yo trabajo cada individuo, trabajo cada área, cada equipo,
¿cómo yo consigo crear un programa de transformación cultural con iniciativas, con una organización de prácticas efectivas que estén coherentes con ese propósito que estoy intentando construir? La propia comunicación es crear una red de comunicación robusta que me permita transitar todo este programa de transformación, y la capacitación, porque yo voy a crear nuevas capacidades, ¿no? Hablábamos de que y soft skills diferentes. Entonces, por eso necesitamos trabajar en todas estas dimensiones. Y la verdad es, todo esto me permite, este roadmap de dimensiones de transformación, lo que me permite es crear una coherencia de transformación. Y cuando hablábamos sobre crear todo este roadmap de transformación, lo primero que necesitamos saber en una transformación cultural es dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué nivel de madurez digital? Pero cuando estoy hablando de digital, no son canales digitales, de nuevo, yo hago mucho énfasis en esto. Estamos hablando de la madurez hacia el cambio, hacia la adaptación constante que nos requiere la era digital. Y esta visión de dónde estamos hoy, en cada una de las dimensiones que yo les mencioné que conforman una transformación de punta a punta, que es las personas, la cultura, el modelo de negocio y el impacto que tenemos sobre nuestros stakeholders, eso se hace a través de métodos científicos, ¿ok? Digo, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo abordan los temas de transformación? Hay métodos que nos ayudan a tener justamente ese discovery sobre tres grandes puntos. Por un lado, ¿cómo está el tema de transformación cultural actualmente en la organización? Es decir, ¿cómo están mis áreas? ¿Cómo se integran ellas con el futuro del negocio? ¿Hacia dónde quiere ir el negocio? ¿Cómo yo me integro con los que me llevan? ¿No? ¿Cómo está mi actuación en silos? ¿Cómo está mi trabajo en equipo? ¿Cómo está la aplicación de métodos y de innovación? No estoy hablando solamente o de algún método en específico, sino cómo yo implemento métodos que me ayuden de alto valor y cómo yo co-creo, ¿ok? Cómo yo hago ese proceso de creación de innovación. Por otro lado, la siguiente dimensión es tal. Entonces se hace un discovery sobre cómo está mi participación como empresa y como individuos dentro de lo que es el ecosistema digital y los modelos de plataforma. Es decir, estoy conectado con fintechs, con ambientes de innovación, todo esto me permite ver en qué nivel está la organización, cómo es mi complejidad en los sistemas, porque acuérdense que yo les hablaba de las capacidades, no solamente son de los individuos y de los frameworks de trabajo, sino las operativas. Entonces, si yo tengo alta complejidad en el legacy, eso lo que me requiere es cómo yo voy a trabajar para que las personas no estén con una barrera operativa dentro de lo que es la transformación. El legado, qué paradigmas tengo ya culturales dentro de mi organización que necesito trabajarlos. El alineamiento del negocio ITI es muy importante. Es como las áreas que antes llamábamos áreas de apoyo se vuelven áreas estratégicas, y este mindset de estas áreas que antes eran soporte, como ahora como protagonistas del negocio, agentes de transformación que yo pueda tener dentro de la organización y que están haciendo eso, cada uno de estos agentes de transformación. Y por último, la dimensión del cambio de mindset. Cómo yo estoy trabajando lo que yo les comentaba, los hard skills, los soft skills, las competencias técnicas de mis personas, las competencias de liderazgo, no solo de mis líderes, sino de otros roles que van a aparecer y que también necesitan esas competencias de liderazgo, y la visión lineal versus exponencial. Mis personas piensan de forma de 1.000.000 o piensan de forma exponencial. Y esto, cuando hacemos este discovery, nos permite tener una foto de dónde está la organización para llevarla a un camino de transformación cultural. Entonces voy a pasar por cada uno de estos ítems un poco más a profundidad para que ustedes puedan tener una idea de cómo se trabaja cada uno de estos puntos. Cuando estamos hablando de este discovery en los temas de transformación cultural, básicamente existen algunas visiones que nos permiten trabajar este discovery. Lo importante es, para nosotros, cuando estamos haciendo un diagnóstico de lo que es la transformación cultural y cómo está la organización hoy, la foto, estamos casi evaluando un sistema operativo. Aquí yo les traje algunos formatos en donde nos permite tener esa visión de cómo evaluar el sistema operativo, ¿ok? Pero básicamente la cultura
es nuestro sistema operativo y sobre ella tenemos que evaluar ciertas cosas. Entonces, el primer punto de partida es justamente ese entendimiento profundo que nos permiten técnicas como la de Barrett, y ya voy a mencionar a Barrett. Barrett es uno de los grandes estudiosos de los temas de transformación cultural y las escalas de madurez culturales dentro de las organizaciones. Él lo llama los 7 niveles de conciencia organizacional. Y lo que nos permite Barrett, que es una de las técnicas, ok, aquí yo digo una que usamos ampliamente en Stefanini, pero hay otras tantas, es comparar cuáles son los valores personales de mis colaboradores, ok, y si ustedes ven aquí el ejemplo está justamente a su lado, en la pantalla al lado derecho, es los valores personales versus los valores que la organización quiere crear en una nueva estrategia, los valores deseados de la organización y los valores actuales. Y cuando hacemos match, y ustedes ven en la última figurita, es como match, es dónde estamos confluyendo y dónde no. Donde mis personas no están alineadas mis valores deseados en la organización y donde la propia organización no está alineada con los valores deseados. Y sobre esto se crean planes de acción, porque yo puedo tener la profundidad de qué valores necesito trabajar. Y son valores que van más allá de valores ágiles, pero que la agilidad me puede venir a complementar. Si yo necesito trabajar dentro de mi organización la transparencia, la agilidad por sí misma es una forma de trabajo de transparencia. Entonces, en realidad, no es la agilidad lo que yo estoy promoviendo aquí, sino valores que me permitan ser la empresa, la organización que yo quiero ser. Cuando hablo de los 7 niveles de conciencia de Barrett, estoy hablando básicamente esto. Y si yo les tuviera que decir hoy, de mi experiencia, ¿dónde están las organizaciones, en América Latina especialmente? Yo diría que estamos entre el 1 y el 2 en los niveles de conciencia. ¿A qué me refiero en esto? Estamos muy enfocados a profit y valor al accionista, por un lado, muchas empresas enfocadas en esa, y un poco, las que están avanzando un poco más están en crear relaciones con sus colaboradores, clientes y proveedores. Pero miren todo lo que nos falta en un tema de transformación ya más profunda. Estamos hablando de que nos faltan muchísimos puntos que atender y que necesitamos ir trabajándolos dentro de la organización. Yo creo que hoy en día las empresas, y yo podría hablar de algunas unicornios, pero las nuevas empresas, ellas tienen un qué de servicio a la humanidad, de querer hacer algo mayor que su propio core del negocio. Entonces nosotros debemos en un proceso de transformación por lo menos llegar al momento 4, el nivel de conciencia 4, que es la renovación continua. Es aprender, es innovar, es crear equipos y tener autonomía. Eso es lo que yo creo que casi todas las empresas están buscando, pero todavía nos falta un largo recorrido por allí. Entonces, cuando hablamos de madurez digital, estamos hablando de transformación y cómo podemos identificar en qué momento de transformación estamos, pero cuando hablamos de madurez digital, estamos hablando de realmente el poder decir que somos una empresa que ya trabaja en formato ágil. Y de nuevo, cuando estamos hablando de formato ágil, es adaptación constante. Es que mi negocio logra ser competitivo en un momento de mercado donde las cosas cambian muy rápidamente. Entonces, lo que se ve en América Latina, esto es un estudio que se hizo el año pasado por Deloitte, pero lo interesante de este estudio es que esto medía cómo estaba América Latina en cuanto a madurez digital dentro de lo que son las empresas de la región. Y nosotros teníamos una posición en donde teníamos pocas empresas en un nivel maduro de transformación digital. Hoy este movimiento ha cambiado, es decir, ha crecido esta madurez, pero todavía hay mucho en desarrollo, o sea, tenemos mucho espacio para continuar trabajando lo que es la transformación digital. Y cuando se le pregunta a todos los tipos de empresas que participaron en este estudio, cuáles son las competencias claves para poder crear esa madurez, es la experimentación y lo que es el tolerar el riesgo, el llevar un poco ese riesgo a mi día a día de operación. Entonces, en realidad, es muy importante trabajar esa capacidad de crear en ambientes inciertos. Y eso es algo que nos hace ser competitivos en este ambiente de mercado. Esto es muy importante porque, de nuevo, cuando estamos hablando de, por un lado, necesito crear
valores que me lleven a mis objetivos de negocio, la forma de crear estos valores es experimentando y asumiendo riesgos. Y cuando yo les hablo un poco de todos los tipos de metodología, por ejemplo, para ver cómo está nuestro grado de innovación dentro de la organización, se usan técnicas como el ADN de los innovadores, de Nathan Ford. Nosotros usamos bastante este tipo de metodología, que lo que hace es que me da un poco el sense de cómo están mis personas dentro de la organización, una capacidad de asociación de nuevas ideas para nuevos contextos. Es decir, cómo mis personas cuestionan, cómo observan, cómo experimentan y cómo hacen network. Esto todo me da un perfil cognitivo de la organización y sobre eso puedo trabajar. Entonces, por un lado, tengo el perfil de mis personas y sus capacidades de arriesgarse y de experimentar y de innovar, de cuestionar el status quo y no solamente ejecutar. Por otro lado, tengo a Barrett, a los Canvas que son de cultura, a otras técnicas que me permiten medir cómo está mi cultura. Y a partir de todo esto, que yo puedo crear un plan de capacitaciones que tiene que ver con agilidad, pero también con otras áreas de actuación. Entonces, en realidad, el plan de capacitación necesita de este discovery inicialmente para poder ser efectivo. Entonces, pensemos un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué necesita entonces una transformación en una visión transversal de cuáles son los pilares con los que yo puedo actuar en una transformación cultural? Primero, el propósito que ya se los mencioné. Necesito crear un propósito que me va a cambiar el chip, la mentalidad de mis personas en el día a día. Es decir, más allá de cambio de cultura, voy a hacer un movimiento para que los individuos cambien. Necesito crear una metodología para el cambio. Y cuando yo hablo de metodología, es las condiciones, los frameworks necesarios para poder ayudar a que la organización transite por ese cambio. Y luego yo hablo de los soportes, que son los otros tres pilares, que es el lenguaje. Debo crear un lenguaje que sea común en este cambio, todo el mundo entienda de qué se trata este cambio. Debo crear una identidad única en la organización, todos vamos a este cambio y todos vamos con la misma visión. Y un ambiente de soporte como tal. Es decir, que yo cree justamente lo que yo tenga que crear, sea estructuras, sea nuevos equipos, sea nuevos roles, para poder mantener este cambio. Entonces, cuando yo hablo de propósito, aquí hablamos sobre propósito transformador masivo. En algunas bibliografías lo llaman PTM. Pero básicamente el propósito transformador masivo, que es el primer pilar de la transformación, es comenzar a ver a la organización de una forma absolutamente diferente. Porque hoy, acuérdense que de las coincidencias de Barrett, nosotros estamos queriendo ir a organizaciones que sirvan a la humanidad. Entonces necesitamos crear primero ese puntapié hacia la pregunta clara de por qué estamos realizando lo que estamos realizando. Es algo que nos inspira a accionarnos en el día a día. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Hay algo mayor que lo que estoy haciendo básicamente que es operativo? Esas son las preguntas que el propósito tiene que comenzar a responder. Lo otro es transformador. Necesita causar un cambio para poder, si estamos hablando que es transformador, es un cambio. Algo que sea significativo y que impacte de forma efectiva, significativamente al mercado, a la comunidad o al planeta. Y aquí, de nuevo, yo ahorita voy a traerles unos ejercicios sobre PTM, que ustedes van a poder materializar un poco estos conceptos, ¿sí? Pero es importante que quiera cambiar algo. Es desafío al status quo. Luego, masivo, audazmente grande, algo ambicioso. De nuevo, no podemos cambiar el mundo si somos pequeños, si pensamos pequeño. Entonces aquí es así como el exponencial. Pensamos acciones concretas que nos llevan a un gran resultado. Entonces, en lo que nosotros queremos crear en ese entorno empresarial como un PTM es el aprendizaje empresarial, pero individual, de cada uno frente a ese propósito de cómo podemos hacer para ayudar a lograr ese propósito. Es decir, las personas frente a un propósito transformador, lo que se van a preguntar es cómo puedo ayudar yo en mi día a día a alcanzar. Y ahí vienen los objetivos, los key results, ¿no? Que me permiten transmitir eso a la operación. Diana, si hay alguien que quiera preguntar, interrúmpeme, ¿sí? Bueno, sí, tengo dos preguntas. Una es de Javier Sarabia. Dice, Ok. internamente, ¿cómo se transformó Stefanini y cuál ha sido el paso más difícil de transformar una empresa?
Voy a hablar en pocos slides, a continuación voy a hablar especialmente de Stefanini y de los desafíos que tuvimos nosotros en este iniciar la transformación. Porque además la transformación, y más cuando estamos hablando cultural, es un proceso que tiene inicio y no tiene fin, porque es una capacidad de adaptación. Entonces la adaptación tiene que ser constante. Pero voy a hablar, no, les pido un poquito de paciencia porque ya voy a hablar sobre eso. No sé, Diana, si quieres a lo Ok, mejor la hablar de la otra, segunda. bueno, nos hacen la otra pregunta, Hugo Acuña, dice, ¿no es lo mismo hard skill que competencias técnicas y soft skill que competencias de liderazgo? No necesariamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque las soft skills, por ejemplo, yo puedo estar trabajando algunos temas que no necesariamente me llevan a ser líder de equipo. Es decir, yo como Mari puedo ser alguien que no va a liderar equipos, pero necesito trabajar comunicación, necesito trabajar inclusive en la autonomía, porque mi rol no va a requerir liderar equipos, pero va a requerir una autonomía, una autoorganización que yo necesito trabajarla. En el caso de los hard skills y competencias técnicas, a veces la competencia técnica es muy específica a mi función y el hard skill me permite tener técnicas que no son del dominio de mi función, pero que son necesarias que yo las sepa, aunque sea un alto nivel. Entonces, por eso las separamos, porque tanto competencias de liderazgo como competencias técnicas tienen que ver con mi función. Cuando yo estoy hablando de hard y soft skill, estoy hablando transversalmente de lo que yo necesito crear, aunque no sea con tanta profundidad dentro de la organización. Bueno, muy bien. Voy a seguir y ya voy a responder un poco el tema de la transformación de Stefanini. Pero cuando yo les estoy hablando de propósitos transformadores masivos, aquí tengo unos ejemplos. Yo voy a hablar de TED y Google, que son los más conocidos, pero básicamente el propósito transformador masivo de TED es ideas que vale la pena difundir. No es conferencias, no es cursos, es ideas que todo el mundo debería conocer. Es mucho mayor. Y esto puede ser hoy, conferencia, pero puede ser mañana, quién sabe qué. Entonces me permite escalar N soluciones que van a cumplir ese propósito. Entonces mis competencias culturales tienen que ir a ideas, no a el front, que es el canal, o el tipo de producto que estoy ofreciendo, que en este caso hoy son conferencias. Google, y miren qué interesante, es organización de la información del mundo. Pero esto es mucho mayor, porque información hay en todos lados, en todas las instancias. La organización, a mí como cliente, como persona que consume cosas, me permite tomar decisiones de consumo. Entonces, cuando Google está entrando en N servicios, desde servicios financieros, servicios de información, servicios de empresariales, no importa, lo que está queriendo es organizar esa información para que las decisiones sean mejor tomadas. Entonces, cuando estamos hablando de estos propósitos, ellos son enormes, tienen que ser, porque tienen que ser significativos para la humanidad. Hablamos del nivel 7 de conciencia. Y obviamente esto es un proceso de cambio, digo, el propósito transformador masivo en una organización tiene que ser la inspiración, el mañana, es el futuro donde yo me veo como organización. Y luego yo necesito trabajar el presente para poder ir construyendo esas capacidades que me llevan al futuro. No es algo que, listo, ya puse mi propósito transformador masivo y ya soy un Google. No, pero necesitamos trabajar en función de lo que quiero ser en el futuro. Yo les voy a poner aquí unos ejemplos de empresas que están yendo a ese propósito transformador masivo y son interesantes. Esta es una empresa en Perú, quien esté aquí conectado de Perú la conoce, que es Intercorp, es un holding de empresas que van desde servicios financieros, farmacia, retail, es decir, van de punta a punta en todo lo que es servicios a las personas. Digo, no tienen un solo nicho de actuación. Y lo interesante es que su propósito transformador masivo es muy lindo, por cierto, me gusta mucho, que es mejorar la calidad de vida de la clase media peruana. Digo, el propósito de ellos es mejorar la calidad de vida. Y esto es muy interesante porque para mejorar la calidad de vida hay que trabajar en instancias, desde la educación, la finanza, y ellos logran con la holding trabajar todo. Pero las competencias de cada una tienen que ser enfocadas a mejorar esa calidad de vida. Entonces, si yo soy la parte financiera de esta holding, necesito mejorar
la calidad de vida, no es solo vender productos y servicios financieros. Y esto es muy importante, porque comienza a verse como una plataforma integrada en una función de end-to-end. Voy a hablar de Stefanini, ¿no? Alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo ha sido este proceso para Stefanini? Nosotros también estamos pasando, y digo estamos porque no se acaba, este proceso de transformación. Hace 2 años nosotros creamos nuestro propósito transformador masivo, que era co-creando soluciones para un futuro mejor. Nosotros lo que hicimos fue usar Barrett como soporte metodológico para poder, primero, entender qué querían nuestras personas en la organización, cuáles eran los valores que estas personas tenían, qué querían de ella en el futuro y cómo estaba nuestra organización actualmente. Y a partir de esa comparación creamos los nuevos valores. Identificamos los 7 grandes valores que para Stefanini son justamente esa visión del PTM, ¿no? Que es co-crear soluciones para un futuro mejor. ¿Qué valores se condicen con co-creación de soluciones? Y que además me ayuden a construir algo mucho mejor para el futuro. Y no estamos hablando de soluciones tecnológicas, aquí estamos hablando de crear soluciones a todo nivel. Entonces, fue una definición colaborativa. Esto fue muy importante porque lo que hizo fue reunir a 400 personas de la organización para que opinasen hacia dónde querían que Stefanini fuera. Obviamente, había la validación de todo lo que era el board y los C-levels de Stefanini, pero nace de las personas. ¿Qué quieren las personas de Stefanini? Y a partir de eso, ¿cómo construimos la Stefanini que todos queremos? Esto nos ayudó a empezar a concretar el cambio que queríamos para la organización. Y luego, a partir de eso, venimos trabajando en N planes que se construyeron sobre el propósito transformador masivo. Si este es nuestro propósito, ¿qué necesito tener yo en mi estrategia de negocio? ¿Qué necesito tener en mis ofertas? ¿Qué necesito tener en mis líderes? ¿Qué necesito tener en cada uno de mis trabajadores? Y a partir de eso hemos creado acciones que venimos ejecutando y venimos transitando. No es un proceso fácil. En general, ninguna empresa, y yo les digo que si alguien les vende transformación cultural a corto plazo, les está mintiendo porque no se puede hacer esto. Estamos hablando de cambiar el mindset de las personas. Esto es un proceso, no es de un día para el otro. Yo no sé, Diana, si alguien más tiene preguntas, especialmente la persona que me preguntó sobre Stefanini, si le respondí. Bueno, pues de otra parte, Carmen Meneses pregunta, ¿cuáles fueron los principales o más fuertes problemas con los que se enfrentaron? Es justamente el tema de mindset, ¿ok? Básicamente lo que siempre es la principal barrera es las personas no cuestionan y no justamente por no cuestionar el status quo como estamos hoy, porque viven el paradigma, el repensar o desaprender es muy difícil. Entonces, cuando estamos hablando de los soft skills, estamos hablando de la capacidad de cuestionarse si lo que hacen es de alto valor o no, escuchar al cliente, porque el cliente nos da los insights de si estamos haciendo lo que él quiere o no, y esto nos da valor al negocio. Y por otro lado, ese framework de cómo yo protejo, una vez que la persona ya entendió que tiene que repensar y cuestionar, cómo yo protejo esta capacidad a través de autonomía, a través de un gobierno que le permite a esa persona cuestionar. Porque eso también es importante. Nosotros queremos que la persona cambie el mindset y luego no tenemos ninguna estructura en la organización que le permita que ese nuevo mindset sea funcional. Entonces, necesitamos trabajar ambas cosas, ambas puntas, en donde, por un lado, la persona tiene que cambiar. Por eso yo hablaba que el cambio es de la persona, y la persona trabaja en una organización, y la organización le tiene que dar espacio para esta persona, con estos cambios, actuar. Mari Carmen nuevamente nos pregunta, ¿y cómo lo hicieron? Con un ejemplo práctico o aún están en proceso, ¿qué están haciendo? Definitivamente aún estamos en proceso porque cambiar a las personas, como les digo, es difícil, pero nosotros de hecho hicimos cambios importantes en la estructura de la organización, en la forma en cómo nos organizábamos internamente y cómo dábamos más empowerment a, por ejemplo, fuerza comercial, a áreas que son estratégicas como el área de innovación y el área de digital, es decir, cómo creamos sinergia entre las áreas y para eso hicimos cambios estructurales de organización, es decir, cómo interactúan las áreas entre sí,
cuáles son los papeles de estas áreas y qué se espera en el trabajo colaborativo. Entonces, pero esto estamos transitando. Eh, Cuando yo hago discoveries en muchas empresas, digo, pues, vamos y hacemos servicios de discovery para entender dónde estamos y luego les ayudamos a conseguir todo lo que es el tema de eh, un roadmap de iniciativas. El tema estructural es uno de los que principalmente sale, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente yo no estoy organizada para poder permitir la voz de las personas. Entonces necesito crear nuevas estructuras. Si yo no tengo la voz del cliente, necesito crear áreas que piensan en el cliente. Si yo no tengo colaboración entre equipos, necesito crear equipos multidisciplinas. Entonces, cada organización obviamente va a tener un dolor diferente y hay que trabajar sobre el dolor. Normalmente empieza con alinear el objetivo. Muchas veces las personas no están trabajando en el mismo objetivo y alinear el tipo de trabajo del día a día en las estructuras. Entonces, con estos dos puntos se puede comenzar a trabajar un proceso de transformación cultural. En el caso de nosotros aplicamos ambas. Una es alineamos objetivos, todo el mundo trabaja en un objetivo mucho más claro y todavía estamos refinando el cómo trabajamos en esos objetivos. Es decir, no es que llegamos al momento perfecto, pero ya dimos un paso hacia transformar nuestros objetivos de negocio. Y por otro lado, cambiamos las estructuras y cómo trabajan esas estructuras dentro de la organización, dándole mucho más peso a la colaboración para poder llegar a ese objetivo de negocio. Entonces, eso lo trabajamos en Stefanini, pero como yo les digo, cada organización tiene un pain point diferente que hay que irlo trabajando. Hay gente que hay que trabajar los C-levels porque no entendieron por qué necesitan hacer ese cambio. Entonces se comienza trabajando en los C-levels, en un remindset del C-level para que permita hacer los cambios en la organización. A veces es el C-level el que no está dejando hacer esos cambios. A veces son las personas que no tienen conocimiento en absoluto de cuál es la estrategia que los C-levels están queriendo alcanzar. Entonces, ¿cómo creamos esa comunicación y transparencia hacia los equipos? Puede ser la primera iniciativa. Pero básicamente hay que mirar caso a caso en qué madurez estás y sobre eso crear un plan de acción muy customizado, porque no es un enlatado. La transformación cultural no sirve de forma enlatada para todas las organizaciones. Es igual que la agilidad. Vender Scrum para todo el mundo no sirve. Lo que necesitamos es ver cómo yo creo valor. Y ese crear valor hay que estudiarlo, por eso es tan importante este punto de partida, y a partir de eso crear planes de acción. Una cosa importante en los cambios, en la transformación cultural, es el tema de la gestión. Es decir, más allá de que hay que cambiar individuos, más allá de que hay que cambiar objetivos, más allá de que hay que cambiar estructuras, hay que cambiar el mindset del modelo de gestión. Y el propio modelo de gestión ha venido pasando por evoluciones. Digo, no hace mucho, estamos hablando en inicios del siglo XX, teníamos el modelo de gestión 1.0, lo llamamos, que era el enfocado en jerarquías, comando, control, top-down. Muchas organizaciones aún conservan este tipo de modelo de comando-control. Y esto es un modelo que hoy nos sirve más para la capacidad de adaptación rápida, porque si yo necesito que cada movimiento venga top-down, yo no le doy esa capacidad de respuesta rápida a mi organización. Luego viene el modelo 2.0, que fue, yo diría, a partir de los años 80, muy conocido. Muchas de estas técnicas vienen de los años 60 inclusive, pero viene a implementarse efectivamente en los años 80, que es un modelo basado en eficiencia. Es toda la parte de Six Sigma, es inclusive el Lean, que viene del modelo de Toyota. ¿Okay? Luego hoy estamos con Lean Startup, pero lo que nos quiere ayudar es a evitar los desperdicios y todavía lo que le pasó a este modelo es tenía los modelos correctos, pero la jerarquía anticuada. Entonces todavía dependíamos de los C-levels y de los mandos para poder ejecutar la eficiencia. Y lo que viene a crear el modelo de gestión 3.0, que es el que conocemos hoy, es justamente esa capacidad de crear un modelo donde las personas y sus relaciones son autónomas, donde el lucro no es efectivamente el objetivo, pero es una consecuencia natural de la eficiencia que logramos en nuestra operación. Entonces, en realidad, esto lo que nos viene a enfocar es en otro nivel de complejidad donde efectivamente quien sufre más, sin duda, son los líderes, porque tiene que cambiar la forma de ser líder. Es decir, hoy en día lo que se pide a un líder es su capacidad de reinventarse,
Así como la organización se tiene que reinventar, el líder tiene que ser capaz de acompañar esa reinvención, porque además quien crea esa reinvención constante en la estrategia es el líder. Entonces, en realidad, lo que se le está pidiendo al líder es el nuevo mindset hacia un liderazgo mucho más visionario, hacia una cultura de aprendizaje. No sabemos todo en la nueva era digital. El líder no lo sabe todo por más experiencia que tenga, pero tiene la capacidad de asociar. Entonces, el líder lo que es alguien que aprende de forma constante y que obviamente ejecuta en excelencia en la práctica profesional, es decir, busca la calidad y el mejoramiento de forma sistémica. Y hablamos inclusive de ciudadanía digital en el sentido de que tiene que sentirse parte de los cambios que suceden en la era digital. Tiene que sentirse un owner y protagonista de estos cambios dentro de su organización. ¿Qué significa esto? Significa que necesita pensar diferente, o sea, una propia transformación cognitiva del líder, tomar decisiones rápidamente, a veces sin tener información. Alguien me preguntaba hace muy poco, me preguntaban, oye Mari, yo estaba viendo un poco el ADN de los innovadores y una de las características que se mide es la capacidad de tomar decisiones de forma empírica, pero eso no contradice un poco el tema de tomar decisiones basadas en datos que el analytics requiere en los días de hoy. Sí y no. ¿A qué me refiero? Como estamos en altos grados de incertidumbre, yo no tengo todos los datos y no puedo predecir con los datos del pasado necesariamente todo el futuro. Entonces necesito sí tomar decisiones customizadas con los datos, pero no ser un adicto a los datos. A lo que me refiero, existe un grado también de empirismo que necesita ser usado, de intuición que necesita ser desarrollada en las organizaciones para trabajar de mano a mano. Es decir, por un lado, los datos que yo tengo, sí, los voy a transformar en inteligencia, la toma de decisiones y los insights que yo recojo me dan la intuición de lo que no sé que viene, pero que necesito actuar. Entonces son ambas puntas. Y por eso es que el escenario es tan complejo, porque no estamos trabajando en un escenario donde yo tengo toda la información o, aunque no la tenga, la puedo predecir. No. La otra característica que necesita el líder reinventarse es su propia conducta, es actuar diferente, es el poder colaborar y no solo mandar. Es el poder también valorar la contribución de cada una de las personas dentro de la organización y además el poder invertir energía en que las cosas se hagan bien, pero además se aprenda para que se hagan mejor todavía. Entonces es una capacidad de actuar diferente. Y por último, es la capacidad de reaccionar diferente. Es esa transformación emocional, es una inteligencia emocional para tolerar ese entorno que es súper ambiguo, que tiene altísimo riesgo, pero mostrar resiliencia inclusive en la falla. Es el poder desafiar el estatus sabiendo que se puede equivocar, pero tener la confianza necesaria para decir, este es el camino que quiero seguir y conseguir ese cambio. Ojo, no hay líderes que sean mesías. Entonces el cambio, la transformación cultural no viene necesariamente solo por los líderes, también viene por la base. Entonces cuando estamos hablando de transformación cultural, estamos hablando que es un movimiento duplo. Por un lado, los líderes con estas nuevas formas de actuar, de pensar, de relacionarse, y por otro lado, yo necesito instigar a la base, necesito que sean agentes activos del cambio, y para eso necesito primero conseguir algunos embajadores que me hagan push al resto de la base y trabajar estructuralmente las formas de mitigar las fallas que tengo en mi organización para que la base se una al cambio. Por un lado son las fallas de comunicación, digo, muchas veces las personas no se unen porque no entendieron qué están haciendo, para qué están cambiando y sentirse parte ellos de este sentido más estratégico y social que quiere conseguir la empresa. La propia resistencia al cambio, nadie quiere cambiar. Entonces, si yo tengo comunicación, voy a ser más proactivo al cambio, pero en realidad necesitamos incentivar prácticas para que las personas sepan hacer diferentes las cosas. Y lo otro es el poco conocimiento de los nuevos formatos, que tiene que ver con la resistencia al cambio también. Si yo no sé cómo hacer cosas nuevas, porque nadie me entrenó, voy a ser resistente al cambio, porque yo me siento inseguro de ir para ese lugar. Entonces lo que necesitamos es promover justamente esas prácticas que hagan que yo sea más eficiente y efectivo y que yo pueda repensar mi día a día.
Mari, justamente al respecto preguntan, Alicia Morales, ¿cómo hacer con las personas que llevan muchos años en la empresa y les cuesta el cambio? Sí, por eso es que hay que trabajar prácticas. Y esto se trabaja a nivel efectivo del día a día. ¿A qué me refiero? Es crear capacitaciones, yo llamo hasta inclusive bootcamps, que permitan trabajar de forma práctica en el día a día de la persona las nuevas formas de hacer. Entonces, si estamos hablando de un área de negocio, hay todo un framework de Business Agility que se puede usar para que la persona, desde que piensa una idea nueva de un producto, un servicio, hasta que la implementa, pueda ir transitando por nuevas formas de hacerlo. Y para eso, obviamente, a veces se necesita ayuda externa, es decir, un coach o un tipo de servicio más completo que tenga que ver con los habilitadores empresariales, ya voy a hablar de estos soportes. Todo esto me permite ir ayudando a las personas que siempre trabajaron de la misma forma y que tienen su paradigma de cómo se trabaja y tienen mucha experiencia, a traerles un nuevo tool de herramientas. Es decir, lo que estamos queriendo es darle herramientas para que lo hagan de una forma que nunca lo hicieron y ahí van a conseguir resultados diferentes. Pero hay que darles esta herramienta. No, no se puede pretender que el individuo cambie solo. El individuo hay que promover el cambio. Y una de las cosas que dentro de la transformación cultural se sufre es el middle management. El middle management, cuando estamos haciendo evaluación de todo lo que es los empresas que están transformándose, 30% de ellos están muy insatisfechos con el cambio, es decir, se sienten frustrados porque no entienden cuál va a ser su nuevo papel, porque ese papel en nuevos roles de la organización más ágil tienden no a desaparecer, pero sí a cambiar sustancialmente. Entonces, en realidad lo que le pasa al middle management es que se encuentra perdido porque su gestión siempre fue de yo mando y el equipo hace. Yo no me meto en el día a día, el equipo es quien opera. En realidad lo que se está pidiendo al middle management en esta nueva forma de organización es una actitud orientada al servicio. Es decir, que yo ponga mi experiencia como middle management, como gestión media, a todo lo que son las prácticas y promoción de esas nuevas capacidades del equipo. Es decir, mi experiencia lo único que va a servir es para soportar una parte de las capacidades que tienen que ser promovidas hacia el equipo. Y además, mi experiencia tiene que ayudar al equipo a ganar confianza, a poder sentir que ellos tienen ese empowerment para poder incorporar nuevas prácticas y retroalimentar. Una de las cosas que necesita crear ese middle management, que yo creo que no fuimos bien educados para esto, que es la parte de un feedback más allá de la operación, es retroalimentar con información que es relevante para conseguir hacer mejor la estrategia que estamos ejecutando dentro de los equipos. Entonces, lo que permite esta gestión media es priorizar los objetivos del negocio. Ellos son el punto entre la estrategia y el equipo que me permite tener visibilidad de los objetivos del negocio y luego retroalimentar si lo que yo estoy haciendo en el equipo funciona o no funciona para esos objetivos. Entonces es un rol un poco diferente que requiere más intervención en el día a día, es decir, esta persona está más presente en la ejecución, pero con una visión más estratégica. Y algunas claves para crear una metodología para el cambio es que tiene que ser fácil de implementar este cambio. Alguien preguntaba cómo comienzan. En realidad, cada empresa tiene sus temas de cómo inicia, ¿ok? Que hay que descubrirlos para poder decir cuáles son. Pero lo que sí tiene que ser transversal es que este cambio tiene que ser fácil de implementarse. Es decir, si son cosas grandiosas para la transformación cultural, no las vamos a lograr. Entonces vamos haciendo acciones concretas que me permitan crear valor en el tiempo. Tiene que ser una práctica visible. Alguien tiene que notar que se está haciendo algún cambio. Entonces, por eso es que normalmente se comienza por el propósito transformador para que las personas vean que algo está queriendo cambiarse en la organización. Y obviamente que soporta a los individuos para que ellos sean cada vez mejores en su práctica del día a día, pero también como personas. Genera esa awareness justamente porque se conecta con el individuo. Entonces, si no está generando esa awareness, probablemente no estamos trabajando efectivamente un método que ayude a hacer el cambio efectivo. Y además
contiene aplicaciones efectivas. Por eso yo les hablaba que no puede ser grandioso. Significa que yo en mi día a día puedo ver cómo esto me ayuda a cambiar. Y esos son mecanismos que me refuerzan el que yo debo estar enrolado en este cambio. Y además debe ser claro, con parámetros que puedan ser definidos de forma clara, porque de nuevo estamos hablando de que sea fácil y que sea visible, entonces tiene que ser claro y con criterios muy transparentes. Diana, no sé si querías preguntar algo. Mari, pues ya tenemos varias preguntas. No sé si las vamos resolviendo o prefieres que las dejemos al final. Si son varias, puede ser que para poder avanzar, dejémoslas al final, a menos que haya algo muy crítico que alguien levante la mano y diga, para Mari, y vamos a resolver esta duda, pero yo creo que podemos trabajar en función de, dejemos las dudas para poder avanzar en la presentación, ¿sí? Listo, perfecto. Muy bien. Cuando yo les hablaba de qué actores pueden venir a ayudarnos a una transformación cultural, básicamente estoy hablando de, por un lado, cuando estamos trabajando temas culturales intrínsecos dentro de las organizaciones, normalmente podemos llamar a habilitadores empresariales que tienen una visión estratégica, pero que también están trabajando cómo cambiar estructuralmente la cultura para poder hacer justamente el objetivo estratégico que se propone la organización. Ellos van a trabajar esta visión de cómo se conecta el negocio con la cultura. Por otro lado, los propios consultores de transformación digital que nos ayudan a transitar en el cambio del negocio y qué capacidades nuevas para el negocio, pero obviamente que van a transformarse en el día a día del quehacer de las personas, tengo que comenzar a habilitar. Y todo lo que es el Employee Innovation, que es la persona con visión de cómo están las jornadas de mis colaboradores y en dónde yo tengo problemas, que son los dolores de mi colaborador y cómo yo trabajo eso junto con la estrategia. Entonces, estas tres figuras normalmente nos ayudan a transitar una transformación cultural. Y digo, no son los únicos, pero son icónicos, ¿ok? Son gente que nos puede ayudar efectivamente. Por otro lado, tenemos los valores ágiles. Entonces, en la medida que yo voy trabajando la cultura, voy trabajando esas prácticas, pero esas prácticas necesitan basarse en valores. Entonces, normalmente lo que se crea en las organizaciones para poder avanzar de forma estructurada en todas las áreas sobre los valores ágiles es una oficina de transformación ágil. Entonces, por un lado, yo tengo mis valores culturales como un todo, mi propósito, tanto de negocio como cultural, y a partir de eso, cómo yo bajo a casi un playbook de valores para la organización, que después lo voy a transformar en prácticas ágiles. Entonces, esa oficina es la que construye esa capacidad de interpretar qué quiere mi negocio, qué quiere mi cultura y cómo yo transformo esto en prácticas ágiles para cada una de las áreas dentro de la organización. Y cuando yo les hablaba de esas capacidades que crea la organización, estamos hablando, cuando yo digo lenguaje común, es lenguaje común efectivo. Las palabras tienen que ser comunes a todos. Cuando estoy hablando de que mi propósito transformador masivo en Stefanini es co-crear soluciones, esta palabra tiene que tener eco dentro de la organización. Entonces, todo mi día a día tiene que ser co-creando. Si yo no estoy haciendo algo que está co-creando, no estoy alineada con ese cambio que yo quiero hacer en la organización. Entonces esto tiene que resonar. Por eso es que tiene que haber palabras icónicas dentro de tanto del propósito como dentro de mi día a día para yo poder hacer ese match. La otra cosa es la identidad única. Y aquí alguien me preguntaba, ¿qué es ese concepto del enemy? El enemy es muy importante porque el enemy es una paradoja. Por un lado, yo quiero un enemy que en realidad es mi inspiración. Entonces, un enemy puede ser alguien que puede ser una big tech, puede ser un Amazon, un Google, un Facebook, no importa, pero en realidad no tiene nada que ver con mi organización como tal o mi objetivo de negocio como tal, pero tiene valores culturales que yo quiero traer a mi organización. Yo aspiro a tener esos valores culturales. Entonces, mi enemy es, yo voy a luchar dentro de mi organización con lo que me bloquea para poder llegar a ser algo más aspiracional. Entonces, el enemy, él es aspiracional, pero es una lucha interna de lo que no tengo en mi organización y que me gustaría tener. Entonces, cuando uno construye propósito transformador masivo, yo tengo que buscar el enemy, es todo lo que me impide llegar a ese propósito transformador masivo. Y a veces, como las protopersonas, yo lo materializo en un enemigo, pero en realidad no es un enemigo en sí. Y el ambiente de soporte, que es
cómo yo conformo esa oficina de transformación que da apoyo a todos en el proceso. Y esa oficina de transformación ágil, mucha gente la confunde con un escalado de agilidad, pero en realidad en esa oficina de transformación debe haber más que perfiles de agilidad pura. Tiene que haber perfiles de recursos humanos, tiene que haber perfiles del negocio, tiene que haber perfiles agilistas. Los tres trabajando en conjunto para dar apoyo a todos en el proceso de cambio. ¿Y por qué? Yo hablé mucho de todo este método de transformación, pero ¿por qué estamos hablando de que es tan importante para los individuos hacer su propia transformación? Más allá de lo que es el beneficio para la empresa de que estos individuos cambien, hay un beneficio personal a traer estas nuevas competencias al individuo. ¿Por qué? Porque para ser competitivos como profesionales, nosotros vamos a necesitar cada vez más unos atributos como persona, como individuo, que nos van a llevar a hacer justamente esa capacidad de reinvención constante. Entonces, cuando vemos las competencias que se requerían de las personas, de los individuos, colaboradores, en 2015, miren lo que pasó en 2020. La creatividad subió del 10 al tercer lugar y el pensamiento crítico del 4 al segundo lugar. Solución de problemas complejos sigue siendo un atributo importante para las personas. Creo que en ambientes organizacionales sin duda hay que resolver problemas complejos, pero definitivamente lo que pasó es que nuestras capacidades operativas cada vez son menos importantes, porque para eso tenemos a la tecnología. Entonces necesitamos potenciar al máximo nuestra capacidad de pensar de forma diferente, que es algo que las máquinas todavía no hacen. Y especialmente porque viene algo muy importante que es las tecnologías serán nuestra propia extensión de capacidad. Entonces las personas van a usar la tecnología para poder ser muy eficientes en su operación, pero esa eficiencia significa que yo voy a tener más espacio para otro tipo de actividades que son más complejas, que tienen que ver con pensamiento crítico y creatividad. Entonces, lo que se va a esperar de las personas es justamente el cómo esta persona opera de una forma mucho más efectiva hacia temas que son de alto valor. Estamos hablando del momento en donde estamos en el people first, es decir, la tecnología para las personas. Y esto se amplía para colaboradores y para clientes. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que la tecnología nos va a permitir exponenciar nuestros roles. Pero para eso necesitamos complementar con capacidades más allá de las que conocemos que son operativas. Si yo les digo un poco lo que viene de tendencias, y esto es para conectar un poco, porque se nos piden estas capacidades de reinvención y de actuar con tolerancia al riesgo, y lo que viene por delante es, tenemos unas megatendencias, y mire qué interesantes estas megatendencias. Miedo, incertidumbre, reducción de las desigualdades, de la sociedad, vidas abundantes, solitarias, búsqueda de lo nuevo y lo desconocido. Miren las competencias que tiene que tener alguien para poder enfrentarse a un mundo que es absolutamente desconocido porque no tuvimos esto en el pasado. Nosotros en el pasado no teníamos al poder de la sociedad tan fuerte como lo tenemos hoy. No teníamos la capacidad tecnológica que tenemos hoy. No teníamos alteraciones climáticas como las que tenemos hoy. Entonces, la capacidad de entender ese contexto rápidamente, reaccionar de forma, y aparte de eso, crear algo que obviamente resuelva con alto valor esa situación, es lo que se está buscando en las personas y en las organizaciones. Entonces, más allá de ser un tema organizacional, es un tema de la persona y su capacidad de entender al mundo que le rodea. Entonces, para finalizar, este es mi último slide y luego voy a las preguntas. Lo que necesitamos tener de las personas en las organizaciones, y esto es lo que apunta el cambio cultural, es, por un lado, la rebeldía. ¿Eso qué significa? Por un lado, reprogramar la mente, desaprender, que era lo que yo les decía. Y si no logramos reprogramar la mente, y esto a través de recursos que nos ayudan a reprogramar, no vamos a poder efectivamente transitar este cambio. Lo otro es la ejecución rápida. No estamos en momentos de hacer las cosas perfectas. Por eso es que necesitamos hacerlo con lo que tengamos, que puede ser no información suficiente, pero necesitamos rápidamente y eso sí, aprender rápidamente también. Buscar a las personas ciertas, es decir, si no estamos con las personas
correctas, necesitamos buscar aquellas que están alineadas a nuestro valor organizacional. Entonces esto también, a veces es duro el tema, pero si las personas no logramos empoderarlas y que ellas transiten por este cambio, hay que buscar inclusive a nuevas personas. Escalar, y escalar con tecnología, porque la tecnología nos va a ayudar a escalar rápidamente, pero la tecnología no como propósito, y sí como una extensión de esa capacidad. Ligar, que significa vincular, dentro y fuera, yo necesito ser un agente de vinculación. En este aprender lo llamamos co-creación, pero en realidad lo que estamos haciendo es queriendo crear una bidirección, una red de conexión. Disruptar, entonces no solamente debemos pensar incrementar cuando yo les hablaba de los 3 estados de la innovación, es el core, algo que me hace mejorar el hoy, fantástico, pero ¿y qué quiero para el mañana? ¿Y cómo llego un día allá? No necesito llegar hoy, pero necesito pensar. Inspiración, el propósito, ya les dije, tanto para la estrategia como para la transformación cultural, necesitamos inspirarnos para poder sentirnos conectados con esa estrategia y adaptarse siempre. Es la gran condición. Básicamente los pasos que ya les mencioné, no los voy a pasar de nuevo, pero para que tengan un roadmap de todo lo que se hace en una transformación cultural, no en el micro, pero es las macrodimensiones. Y listo. Terminamos la exposición como tal. Ahora estoy muy ansiosa por las preguntas, Diana. Bueno, Mari, muchas gracias por todo esto que nos has compartido el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar con el panel de preguntas. Entonces, Jean-Pierre Salazar dice, ¿cuál es el marco base para iniciar la transformación cultural en una organización con mindset precario? La primera cosa, como yo les comentaba, era, primero, obviamente vamos a hacer un discovery para entender qué tan precario está y dónde están los grandes puntos de dolor, en qué áreas, en qué equipos, en qué personas inclusive. Eso es el punto de partida. El punto de partida siempre es entender cómo estamos, porque si no entendemos cómo estamos, ¿cómo vamos a tener ambición de cambiar? Y lo otro es trabajar en paralelo lo que es el propósito transformador masivo, que es justamente el que nos da el puntapié hacia el cambio. Ok, listo, yo ya sé cómo estoy y ahora yo voy a construir una nueva cultura. Y esa nueva cultura, ¿qué atributos tiene? Entonces allí yo comienzo a crear acciones efectivas que me llevan y me transitan a cambiar. De nuevo, no es un proceso, si es una cultura que tiene precariedad de N valores para la organización, o sea que no está haciendo mucha sinergia con lo que la organización está esperando, hay que trabajar duro en, primero, ver qué capacidades necesito crear y si las personas que tengo son las adecuadas. Ok, Mari. Andrea Lovera dice, respecto a un equipo de trabajo, ¿cuánto se estimaría el proceso de cambio de las personas? A ver, para que comience a verse los resultados de un proceso de cambio, lo mínimo son 6 meses. ¿Ok? Digo, pensar en un proceso de cambio de equipos con menos de 6 meses, lo que tendría que hacer es que gente de alto desempeño, pero normalmente esos no son los equipos que estamos queriendo transformar, sino los contrarios, ¿no? Los que no están logrando el desempeño. Entonces yo les diría que lo mínimo para transitar y ver visiblemente los cambios efectivos en un equipo son 6 meses. Ok, Edson Subía dice, los puestos como programadores o un perfil más técnico que trabajan en mesas ágiles, ¿qué se recomienda? ¿Deben ser parte de la empresa o proveedores? No, para mí el papel de ellos es que tiene que cambiar. No importa si son de un proveedor o si son de la empresa, el papel de un programador tiene que ser cada vez más estratégico. Digo, a lo que nos referimos cuando estamos hablando de esa capacidad de las personas tener autonomía, empowerment y conexión con la estrategia es justamente que ellos se vean como parte de algo que contribuye a la estrategia, que es mayor que el entregable del código que ellos están haciendo. Porque cuando se tiene una visión de propósito mayor, que es un objetivo del negocio, yo puedo transitar por cosas que van a ofrecer mucho más que el entregable específico que yo estoy haciendo en mi día a día. Entonces, sí necesitamos trabajar de cualquier forma al equipo como un todo. No importa qué función desempeñe el equipo, ellos tienen que estar conectados con el objetivo del negocio. Bueno, Mari, Eric Roques
Bueno, esta pregunta la haces respecto al proceso de transformación en Stefanini. Dice, Ujú. aparte de cambiar el mindset, ¿tuvieron que cambiar procesos internos? ¿Qué Sí. recomiendas para mejorar y optimizar procesos? A ver, definitivamente hemos tenido que cambiar procesos, pero los hemos venido descubriendo. ¿A qué me refiero yo? No es que cambiamos un proceso y listo, no cambiamos más nada. Hemos venido descubriendo que tenemos que ir cambiando y vamos probando esos cambios en vivo, es decir, en las operaciones. Entonces, si identificamos que nuestro proceso de venta no está adecuadamente, lo que hacemos es que, ok, ¿cómo podemos, sobre ese objetivo que es co-crear, cómo podemos hacerlo diferente? Siempre traemos al objetivo dentro de lo que es la revisión de qué estamos logrando y qué no estamos logrando en el proceso. Pero el proceso es menos importante que la persona. Y eso es importante para los agilistas de corazón o de pasión. Efectivamente, para nosotros, las personas tienen que cambiar primero que los procesos. Si yo logro que la persona traiga en su día a día, en todas sus actividades, la visión del propósito de Stefanini, que es co-crear soluciones para un futuro mejor, obviamente, si yo logro ese cambio en la persona, por naturaleza el proceso va a tender a cambiar porque las personas van a levantar la mano y van a decir, este proceso no me atiende para crear este valor. Entonces, cambiémoslo. Entonces, lo que ha venido pasando es que cada vez más las personas comienzan a cuestionar los procesos internos y no es un cambio centralizado. Es decir, no es que llegamos, hicimos un blueprint y identificamos que hay que cambiar este proceso. Nosotros comenzamos en las personas, cambiando el mindset de las personas y naturalmente estas personas están siendo líderes del cambio de proceso. Bueno, Mari Paola Olar te pregunta, ¿cómo alinear a los managers que se encuentran fuera del país en roles como CEO y únicamente visitan las oficinas una vez al mes? Eso es un desafío grande, yo les digo hasta por experiencia propia, porque yo tengo equipos que están fuera y alinear equipos regionales o entre países es difícil porque hay una distancia geográfica. Ahora, hay mecanismos, de nuevo, de lo que estamos ejercitando aquí son valores. Entonces, yo tengo que crear los mecanismos que me ayuden a completar los valores. Si mi valor es crear transparencia en la organización o comunicación efectiva, yo tengo que crear, sea a través de, una de las cosas que yo hacía era un mini daily con mis personas, en donde yo podía alinear los objetivos del área todos los días, pero en función del día a día práctico. Y a partir de ese daily, que eran 15 minutos, era casi el stand-up meeting que hablan en el mundo del Scrum, pero era cada uno conectado, viéndonos las caras a través de la cámara, pero creando esa sensación de que estamos todos los días comunicándonos y siendo transparentes. Entonces, lo que hay que buscar, primero, uno es mecanismos, y cada mecanismo va a depender de los valores que yo quiero crear en este equipo, que son los C-levels, no importa. Si es alineación estratégica, objetivo común. Una cosa que para nosotros cambió mucho el día a día de actuación en cada uno de los países fue alinear hacia dónde, en objetivos efectivos de cada país, hacia dónde estamos construyendo la Estefanía que estamos construyendo. Entonces, construimos una nueva meta, que es igual para todos los C-levels de cada uno de los country managers de cada uno de las operaciones de Estefanía. Entonces, comienza por una alineación estratégica, porque si yo estoy queriendo caminar todo el mundo junto, necesito alinear y luego crear esos mecanismos que me ayuden a que esto no se pierda en el camino, a que este objetivo estratégico no se pierda en el camino. Eh, es difícil. La distancia geográfica nos hace perder un poco el tracking, pero no es imposible, se puede hacer y lo que hay es que tener disciplina y constancia en los mecanismos que vamos a crear. Bueno, Mari Gabriel Cortés dice, ¿qué es lo primero o primeras cosas que se deben plantear cambiar en una organización? Y si le puedes dar algunos ejemplos de propósitos. Bueno, yo puse allí algunos ejemplos de propósitos, puse el de Intercorp, que es el poder mejorar la calidad de vida de la clase media peruana. Puse el de Stefanini, que es co-creando soluciones para un futuro mejor. Tenemos el de TED, que es ideas que vale la pena difundir. Tenemos el de Google, que es organizar la información del mundo. En realidad, de nuevo, cuando yo hablo de propósito transformador masivo, es algo grande, inspirador, que me lleva al nivel de conciencia 7, que es servir a la humanidad, hacer algo que es mayor que la propia empresa, algo que va a perdurar. Cuando me preguntan por dónde comenzar,
de nuevo, el punto de partida es entender dónde estoy. Cuando yo entiendo dónde estoy y construyo dónde quiero ir, entonces si yo te dijera qué 2 acciones tienes que hacer ahora, tienes por un lado hacer un discovery, entender con profundidad dónde estás, dónde están tus equipos, y por otro lado construir a dónde quieres llegar. Entonces tienes el inicio y a dónde quieres llegar. Y a partir de eso se crea el roadmap de iniciativas y de acciones en cada una de las instancias a donde quieres trabajar. Pero sin estas 2 visiones no puedes iniciar una transformación cultural, no hay forma. Perfecto, Mari. Mira, Luis Garate dice, ¿cómo se enlaza la oficina de transformación con el Innovation Lab? Ah, muy interesante, Luis. A ver, son 2 visiones un poco diferentes, ¿ok? La oficina de transformación me crea o me ayuda a crear mecanismos de actualización y de adaptación constante en mi organización. Por otro lado, el laboratorio de innovación es el que puede ayudar a empezar a crear la experimentación. ¿A qué me refiero? La oficina de transformación ágil lo que me permite es decir, ok, para lo que yo estudié, que quiero ser como empresa y que estoy hoy, ¿cómo voy a hacer que esta organización se mueva? ¿Por dónde comienzo? Es casi la que crea el plan de acción, ¿ok? Y por eso es que tienen que ser multidisciplinas y no solo agilistas. Bueno, comienzo por esta área, esta área, esta área. Inclusive, la organización de transformación ágil puede decir, comencemos con un laboratorio en tal área, un laboratorio multidisciplinas en tal área. Pero ella no es en sí misma la que ejecuta la transformación. Ella es la que da las directrices para que la transformación comience a tener tracking. Por otro lado, el laboratorio es casi, yo diría, el primer experimento, pero que después tiene que escalar. Una de las cosas que yo siempre digo cuando me preguntan sobre los laboratorios es los laboratorios tienen que tener fecha de extinción. ¿A qué me refiero con eso? Ellas no pueden ser temas perennes dentro de la organización porque la idea de un laboratorio es comenzar a experimentar pero crear capacidades en otras áreas que no son el laboratorio para que ellas comiencen a aprender cómo se experimenta dentro de la organización. Y después todo el mundo debería tener esta capacidad. Si yo quiero ser una organización competitiva, todo el mundo tiene que tener esa capacidad de experimentar, de crear sobre la estrategia. También hay otra cosa importante, el laboratorio necesita funcionar alineado con la estrategia del negocio, y a partir de que comienzo a generar esta primera visión en el laboratorio, escalo a otras áreas. Entonces se hace una experimentación que es escalable. Entonces no son la misma cosa, la oficina de transformación ágil puede ayudar a crear el laboratorio. Bueno, Mari, por último, Alberto Flores pregunta, ¿hasta qué punto se considera correcto cambiar los procesos? ¿Qué medidas usan para saber que el cambio fue realmente efectivo y positivo? A ver, el gran tema es, de nuevo, un tema de empowerment, ¿no? Uno siempre piensa que el proceso tiene que cambiar de forma centralizada. No, el proceso va a cambiar en la medida que las personas están creando esas nuevas capacidades y el proceso no las está dejando avanzar, ¿ok? Obviamente, cuando estamos haciendo el discovery, ese inicial, nosotros vemos puntos de dolor iniciales. ¿A qué me refiero? Puede haber procesos que se convierten en una barrera tan importante de innovación y de justamente trabajo en función de los objetivos que estamos queriendo transformar, que hay que cambiarlo sí o sí. Entonces, cuando se hace el discovery, se hace un análisis de proceso. Pero de nuevo, el objetivo de una transformación cultural no es el cambio del proceso, y sí el cambio de la persona, que la persona empuje el proceso. Todo comienza en la persona, es volver a una visión persona que se nos perdió en el medio del camino porque nos enfocamos demasiado en productos y procesos. Entonces, volvemos a visión persona. ¿Qué hago yo para darle empowerment a esa persona para que esa persona sea la protagonista del cambio de proceso? Y obviamente, cuando estamos hablando de un momento inicial, puede ser que ya identifiquemos de forma centralizada algún proceso crítico que no nos deja avanzar. Pero va a ser como el puntapié, no va a ser una visión completa de todos los procesos que yo tengo que comenzar a transformar. Bueno, Mari, pues ya el tiempo se nos agota, entonces
nada, muchas personas quieren tener la presentación, quieren tener toda esta información, entonces pues nosotros siempre compartimos las memorias de los webinars al correo con el que se han registrado para participar, ¿sí? Pues de otro lado, como siempre les digo, Stefanini cuenta con un grupo de profesionales que los pueden ayudar en la implementación de, pues apoyar en todo este proceso de transformación digital al interior de sus organizaciones. Tenemos presencia en países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú, Panamá. Entonces, nos pueden contactar por nuestra página web www.stefanini.com, en redes sociales como @stefaninilatam también nos encuentran, o nos pueden escribir al correo marketinglatam@stefanini.com. A Mari, pues muchas gracias por su tiempo, por toda esta información que nos ha compartido. Esperamos tenerte en otro webinar antes de cerrar este año. Yo quería inclusive, Diana, agradecer a todo el mundo. Este es un tema muy interesante con muchas cosas que profundizar. No daba para hacer en un webinar la profundidad que ustedes efectivamente a veces buscan en el detalle de qué podemos hacer en el paso 1, paso 2, paso 3, porque si no íbamos a estar aquí toda la mañana. Pero cualquier duda, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros en cada una de las operaciones que nosotros tenemos. Hay gente especializada dentro de cada una de las filiales de Stefanini en América Latina. Por favor, no dejen de contactarnos. Si quieren también contactarme a mí, no hay ningún problema, porque podemos extendernos, podemos profundizar en algún tema que sea del interés de ustedes.